Ahí está. Como veníamos habitualmente mencionando en todas estas clases, eh, esta materia tiene un proceso de conocimiento acumulativo, es decir, que todas las cosas que hemos ido viendo en los capítulos 1, 2, 3, se van a aplicar en forma, diría, bastante completa en este capítulo y en los capítulos que siguen. Por eso es importante medianamente llevar al día los conocimientos. Este capítulo está relacionado con las crisis bancarias. Como ustedes saben, todo proceso de crisis realmente es un tema que es complicado para tanto los reguladores en un sistema financiero, como también las consecuencias que sufren tanto los depositantes de las entidades financieras como también los tomadores de crédito. Porque uno piensa inmediatamente cuando hay un episodio de corrida bancaria donde los depositantes son los que pierden, pero también hay que entender que en un proceso de ese tipo hay una destrucción de crédito y muchas empresas que necesitan ese crédito para la inversión reproductiva no pueden acceder al mismo y normalmente eso ocurre de la peor manera, ¿sí? Por la dinámica que tienen puntualmente las crisis bancarias. Entonces, ¿qué vamos a ver en el capítulo repasando el programa? Vamos a ver cuáles son los antecedentes, características, causas y consecuencias de una crisis. Una vez que tengamos medianamente entendido cuáles son esas causas, esas consecuencias, vamos a ver cuáles son las alternativas de resolución que existen. Y en ese caso vamos a ver las que son con asistencia del sector público o sin asistencia del sector público. Vamos a analizar algunos casos, eso lo vamos a ver al último. Cuando vamos a ver el tema de casos puntualmente, vamos a ver lo que creo que es más interesante, que es el caso de Argentina, porque hemos tenido crisis de todo tipo. Y vamos a tocar un poco el resto de las crisis, simplemente ver algunas características. No vamos a hablar en detalle de productos derivados de crédito en este capítulo, lo vamos a ver en el capítulo 6. Por otra parte, sí vamos a hablar del gobierno corporativo, las entidades financieras, y vamos a hablar por último de las diferencias que hay entre una crisis bancaria y una crisis financiera. Diferencias y similitudes y elementos comunes que tienen ambos, pero que en la actualidad y por la interconexión del sistema financiero y por que se ha producido una utilización a partir del Basilea III en las distintas entidades financieras, sobre todo por las regulaciones macroprudenciales, se ha producido una mayor utilización de los instrumentos del mercado de capital por parte de las entidades financieras, y eso ha llevado de alguna forma a transformar, de cierta manera, las crisis bancarias en crisis financieras. Pero bueno, vamos con el dictado. Normalmente una crisis bancaria está en los titulares de los diarios. Es un evento demasiado importante y con demasiada injerencia en la vida de los agentes económicos de un país como para que el grueso de estos agentes no le preste cabal importancia sobre todo las consecuencias que puede tener esta crisis, tanto a nivel de la gente en forma individual como también a nivel de las empresas, que que estos agentes son propietarios. Por esto que hablábamos de toda corrida de depósitos influye negativamente sobre los depositantes, pero también destruye crédito. Y eso genera
un impacto muy fuerte sobre la economía. Y este impacto realmente en los distintos episodios de crisis es realmente bastante fuerte, y si no, vemos este tipo de reacciones por parte de los depositantes. Esta es una foto que viene de cuando en la Argentina se impuso el corralito, el corralón y la famosa crisis del año 2001, donde los depositantes, enfurecidos al no poder acceder a sus depósitos y en cierta forma con la venia de quienes estaban a cargo del gobierno en aquel momento, arremetían contra las instituciones bancarias y en algunos casos incluso llegaron a agredir de palabras sin duda y también en forma física a los distintos oficiales y empleados de las entidades financieras, de alguna manera haciéndolos culpables de esa crisis. Es decir, pongo esta foto simplemente para eso, para entender que a nivel de la economía una crisis bancaria es realmente importante. Está en las primeras etapas de los diarios, está en todos los noticieros y produce una sensación muy peligrosa en los individuos, habida cuenta de que en cierta manera esto le toca una de las principales cualidades que tiene el ser humano, por así decirlo, que es el bolsillo. Lo que tanto te cuesta durante toda tu vida ahorrar, ves que en un santiamén esto queda reducido a un valor bastante inferior, eso genera una irritación que normalmente se canaliza vía este tipo de comportamiento. Claramente en este escenario los políticos no consiguen votos. Claramente la crisis bancaria, como ocurrió en algunos países en el mundo, le costó la presidencia a quienes estaban en el gobierno en aquel momento, caso de Albania, por ejemplo, donde el presidente era, allá por los 90, el presidente era a su vez el presidente de la principal entidad financiera de ese país. Al declararse en quiebra, eso produjo toda una serie de acontecimientos que claramente le costó el gobierno a este personaje. Y si no, la tentación para culpar a los banqueros por parte de la crisis, de ser los autores materiales, intelectuales de la crisis, es también una tentación que se verifica en muchos lados. Por ejemplo, es lo que ocurrió en España allá por 2008, donde la gente estaba muy descontenta producto de la crisis con los bancos, especialmente los tomadores de préstamos hipotecarios que tenían muchos problemas para poder pagar esas hipotecas, son los que generan este tipo de manifestación. Bien, si queda clara la importancia que esto tiene para el funcionamiento de una economía y para la vida de los agentes económicos, vamos a avanzar un poquito en el dictado. ¿Qué es una crisis bancaria sistémica? Vamos a definirlo de alguna manera, vamos a ver algunos elementos comunes para poder avanzar un poco en el desarrollo de este punto. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis bancaria sistémica? ¿Cuáles son las características, cuáles son los elementos que sobresalen para que, en la realidad, para que podamos decir que es una crisis bancaria sistémica? Por un lado, los sectores corporativos, es decir, las empresas, y los sectores financieros, es decir, las entidades financieras, experimentan quiebras. Producto de esta súbita desaparición, esa súbita destrucción del crédito, muchas empresas no tienen manera de rolear su deuda y pasan a tener situaciones de iliquidez que en muchos casos devienen en situaciones de insolvencia, por ende
el número de quiebras y concursos aumenta sostenidamente. Por otra parte, muchas empresas que tenían previsto que tenían emisiones en el mercado y que tenían previsto pagar esas emisiones mediante la renovación en el mercado, esto puede resultar difícil o casi imposible, pues se cierran los mercados financieros y eso obviamente genera tensiones en la capacidad de refinanciar las deudas por parte de las empresas y en última instancia esto puede generar lo que se llama un estrangulamiento de crédito, o en inglés se llama credit crunch, que es uno de los puntos donde cuando veamos las modalidades y los objetivos de resolver una crisis, uno de los puntos principales es evitar que ese estrangulamiento del crédito, esa ruptura de la cadena de pago ocurra. Y por ende, como consecuencia de todas estas quiebras, la cartera irregular de los bancos se incrementa y se produce una pérdida parcial o en muchos casos total del capital de las entidades financieras. ¿Sí? Habida cuenta de que la integración de capital, como vimos en el capítulo pasado, es el patrimonio neto de las entidades. Y dentro del patrimonio neto, claramente, uno de los puntos que están incluidos son los resultados del ejercicio por parte de las empresas. En general, esta situación trae como consecuencia o trae aparejado pérdida de valor en los activos, sobre todo en los activos que están relacionados con la tasa de interés. Y en general se da en una causa común donde estos activos han venido subiendo sostenidamente de precios. Normalmente, cuando hay una buena situación económica, los precios de los activos en general suben. Y muchas veces suben por encima de los valores que reflejan su fundamento. Este es un dato, este es un gráfico, perdón, donde vemos distintos tipos de crisis bancaria o crisis financiera que hubo en los últimos años en el mundo. Digo, los últimos años, ahí dice, 1980 hasta el 2013. Donde claramente una buena parte del mundo, estamos hablando de países muy importantes, Estados Unidos, México, Argentina, Venezuela, España, los países nórdicos, Rusia, la Chipre por acá y demás, han sufrido crisis bancarias importantes. Es un fenómeno que no es solamente argentino, como muchos tenderíamos a pensar, sino que se han dado muchos casos de crisis a lo largo de la historia financiera en el mundo. Normalmente, en una crisis bancaria sistémica, ocurre una pérdida de confianza de una parte sustancial del sistema bancario. Es difícil definir cuánto del sistema bancario, pero en general se toma como si hay una salida de depósitos del 50% de las entidades en cantidad o el 30% de las entidades en términos de depósitos. Ustedes saben que hay entidades más grandes que otras, entonces la ponderación no es la misma. En ese caso, es lo que se toma como parámetro, pero en realidad acá lo que vemos es que cuando hay una crisis bancaria, lo primero que empieza a afectar es la economía real. Empiezan a interrumpirse los sistemas de pago,
obviamente, concomitante con eso hay una caída, como decíamos, en el precio de los activos financieros y, por supuesto, también hay una disminución o interrupción muy rápida del flujo de crédito. Ejemplo de, por ejemplo, una interrupción en la cadena de pagos. Allá por el año 95, en la Argentina, hubo una crisis relacionada con lo que se denominó el efecto tequila, que fue producto de la devaluación de México, de ahí su nombre, y eso contagió al resto de los países emergentes. En Argentina hubo una corrida contra los bancos muy importante, podemos hablar un poquito más al respecto, y se dio un caso curioso. Un distribuidor de una empresa muy conocida y reconocida de Córdoba se encontró con el siguiente tema. La empresa para la cual él distribuía, que era una de las principales fabricantes de alimentos de la Argentina, no le recibía los cheques que él entregaba en pagos, y ahí viene la cuestión de curiosidad. Normalmente, ¿por qué una empresa de ese tipo no recibe los cheques? Porque tiene miedo de que el librador no cumpla al vencimiento con depositar sus fondos o tener autorización para que sean descubiertos. Pero en este caso, el distribuidor era un tipo muy solvente, muy sólido en ese punto, y hacía muchos años que trabajaba con esa empresa. La razón por la cual esta empresa no le recibía los cheques era porque el banco girado de esos cheques, es decir, el banco donde este distribuidor tenía la cuenta abierta, según la empresa, corría serio riesgo de no estar abierto al momento de que llegara el vencimiento y por ende el depósito del cheque para su cobro. Y en parte los números avalaban ese temor. Por ejemplo, en el año de 1994, finales del 94, en la Argentina existían algo así como 213, 212 entidades financieras. Un año después quedaban 123 entidades financieras. El efecto tequila tuvo como consecuencia una concentración feroz en el sistema, producto de fusiones, adquisiciones y también producto de quiebras en el sector bancario. Insisto, vamos a ir viendo a lo largo del dictado a esos puntos en particular. Normalmente estas crisis están relacionadas, en cierta manera, con el contexto tradicional del sistema bancario. Si no tenemos en cuenta cómo es el negocio y el entorno, el negocio bancario y el entorno sobre el cual este negocio se lleva a cabo, sí nos vamos a perder algunas cuestiones que tienen que ver con esta explosión de las crisis. Lo primero que tenemos que analizar es las características del depósito bancario. ¿Qué es el depósito bancario? Es una deuda, es un pasivo para las entidades financieras, no colateralizado, es decir, no tiene un activo en garantía específico. La garantía de los depositantes es, si se quiere, una prenda común sobre los activos generales que tiene la entidad financiera. Y estos activos hay de todo, hay buenos, regulares, malos y muy malos. En la medida que los malos y muy malos sean cada vez más grandes, la capacidad que tiene esa entidad financiera de pagar, es decir, de cumplir con sus compromisos contractuales en tiempo y forma, disminuye. ¿Quiere capital asegurado?
Porque a doña Rosa, cuando deposita 100.000 pesos en entidad financiera, al vencimiento, ¿cuánto quiere recibir? 100.000 pesos más los intereses. No te va a pedir un peso más, pero no quiere recibir un peso menos. Con lo cual decimos es de capital asegurado. Pero el valor de los activos no está asegurado. ¿Por qué? Porque si bien un préstamo, presto 100 al 10% de interés anual, me tiene que devolver al cabo de un año 110, eso es si me lo devuelve. ¿Qué pasa si lo presté mal y el tomador de crédito no lo devuelve? Va a ser muy difícil que pueda cumplir en tiempo y forma con las condiciones contractuales de los depósitos. Ese punto, a su vez, está relacionado con una actividad indelegable del sistema financiero, que es el descalce de plazos entre fondos y aplicaciones. Lo vimos en clases anteriores. Normalmente los depósitos son de corto plazo, porque eso es lo que el depositante normalmente está dispuesto a asumir como riesgo, y las aplicaciones, es decir, los préstamos, son a plazos mucho más largos. Para ver el caso puntual en la Argentina, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, en promedio, te diría que hoy el plazo son 30 días, 32 días, 33 días, mucho más que eso. Y no son de 7 días porque no hay. Recordemos que en la Argentina llegó a haber depósitos a plazo fijo a 3 días de plazo. Como escuchan, 3 días de plazo. Esto fue en el año 89, unos días antes de la ocurrencia del famoso plan Bonex, que fue una medida que tomó el gobierno allá por el año 1989, el 28 de diciembre para ser más exactos, donde canjeó los depósitos de más de X pesos por bonos a 10 años de plazo. O sea, las crisis en la Argentina siempre se han resuelto de manera similar, ya sea el plan Bonex, ya sea el 2001 Corralito Corralón, que insisto, vamos a ver un poquito después. Entonces, si vos tomas 7 días, 3 días, 30 días, no cambia mucho la ecuación, y prestás a 1 año, 2 años, 3 años, es el caso de los préstamos personales, y claramente el sistema asume un descalce de plazos, y en ese punto los depositantes saben de que, producto de ese descalce de plazos, si hay una corrida, el que llega primero a la ventanilla cobra, y el último tiene que esperar algún mecanismo de resolución. Por eso la dinámica de las crisis son muy agresivas, son muy rápidas. ¿Qué otra cuestión hay que tomar en cuenta dentro del contexto tradicional del sistema bancario? Es que los bancos están en el centro del sistema de pago, y la eficiencia de ello es crucial para que la economía funcione. ¿Qué pasa si los bancos no cumplen adecuadamente con, por ejemplo, la compensación de cheques? O si los sistemas de transferencia, el Sistema Nacional de Pago, el MEP, etcétera, no funcionan adecuadamente. Se produce una economía del cash o una economía del trueque, y eso redunda generalmente en caídas muy fuertes en el crecimiento de la economía. A toda esta cuestión, el depósito de deuda no colateralizada, el capital asegurado, al descalce de plazo, a la centralidad de los bancos en el sistema de pagos, hay que agregar que, como vimos en el primer capítulo, los bancos están apalancados. Es decir, utilizan en gran parte dinero de terceros para llevar a cabo su actividad, confiando en una delgada base de capital. Ya lo vimos en el capítulo anterior de por qué el sistema, los reguladores toleran ese tipo de comportamiento, ese tipo de apalancamiento, que no es visto en general en ningún otro sector de la economía. Esto es porque como la actividad
financiera para poder ofrecer precios adecuados, esto es tasa de interés razonables que sirvan a la economía, es una actividad básicamente de volumen. Y para que sea una actividad de volumen, claramente, los reguladores deben permitir un nivel de apalancamiento elevado y obviamente regular que las entidades cumplan con la normativa y obviamente supervisar que eso efectivamente sea así. Y a este nivel de apalancamiento, esto de trabajar en gran parte con fondos de terceros, se le agrega que, como en general los bancos son sociedades anónimas, el capital, la responsabilidad de los accionistas responde básicamente hasta el capital aportado. Con lo cual eso genera un incentivo a mantener portafolios excesivamente riesgosos. Esto es, si la gano es mía y si la pierdo, socializo ante la posibilidad de que el Banco Central o cualquier otro ente o el gobierno en sí mismo puedan intervenir y resolver ese punto. Y como último elemento dentro de este contexto tradicional, simplemente estamos repasando cuestiones que ya vimos en capítulos anteriores, la función de los bancos en administrar las asimetrías de la información. Esto es, normalmente el tomador de un crédito conoce mucho más de su empresa que el que presta esos fondos y que casualmente es el que asume todo el riesgo en ese sentido. Ante este contexto que vimos anteriormente, aparece el rol de los bancos centrales y los supervisores, que generalmente es el mismo. Hay algunos países en forma puntual donde ese rol cambia, pero en general siempre el Banco Central regula y supervisa. En este caso, deben velar por la estabilidad del sistema financiero, preocuparse por la eficiencia en la intermediación, intervenir. O sea, es necesario de que, como el sistema financiero es un instrumento muy poderoso de política monetaria, sobre todo por su función en la creación secundaria de dinero. Pensemos un poco en la Argentina en la actualidad. Hay grandes quejas de que todas estas líneas de préstamos que están definidas por el gobierno no terminan de implementarse. ¿Por qué? Y porque faltan algunos aspectos y el sistema financiero no tiene la velocidad que algunos reguladores, algunos miembros del Banco Central quisieran para que esto sea mucho más rápido. Es decir, la creación, el proceso de creación secundaria de dinero se frena de alguna forma. Y por último, dentro del rol fundamental de los bancos centrales y los supervisores, está la preocupación de la protección de los depositantes individuales. En general, y ya vamos definiendo algunos puntos, los bancos centrales deben proteger, valga la redundancia, al más desprotegido. ¿Y quiénes son los más desprotegidos en el caso de una crisis? Son los depositantes individuales, de doña Rosa, que no tiene la capacidad técnica ni la posibilidad de hacer un análisis crediticio de una entidad financiera, sino que confía en que hay alguien, hay un gran hermano, que es el Banco Central, que realiza su tarea por, no es exacto lo que voy a decir, pero por cuenta y orden de esta persona. Es decir, normalmente el depósito es una cuestión de confianza absoluta. Le estoy de alguna forma dando al banquero, ¿sí?, lo que me ha costado muchísimos años poder juntar. El ahorro paciente, año tras año, que el pequeño inversor ha podido conseguir, se lo está dando completo
en muchos casos, al banquero. Por lo tanto, ese acto de confianza, casi diríamos que es una confianza realmente importante, debe de alguna forma tener a el banquero central preocupado en cuanto a la defensa, en cuanto a la protección de ese depositante en particular. Esto no quiere decir de que no haya que proteger a todo el sistema, no haya que defender al resto de los acreedores del sistema financiero. Pero normalmente hay que poner el ojo o la prioridad justamente en quienes son o quienes están más desprotegidos ante esta situación. ¿Cuáles son las políticas y riesgos que hay en una entidad financiera? Y que de alguna forma tiene que ver con el funcionamiento de este sistema financiero y cómo estas políticas y riesgos impactan en el comportamiento de los depositantes y cómo ese comportamiento puede traducirse a posteriori en una crisis. Por un lado, tenemos el manejo del riesgo financiero. Usualmente, como en muchos otros temas financieros, la diversificación es lo que se utiliza, incluso la normativa en general apunta a lograr una adecuada diversificación como medio de distribuir los riesgos de una entidad financiera. Pero esto no necesariamente es suficiente. ¿Por qué? Porque puede importar desarrollar nuevas áreas de negocio que sean, a su vez, más riesgosas. Ejemplo, en la crisis del 2008, los bancos que tradicionalmente asistían a individuos, ya sea para la compra de bienes durables como para la compra de inmuebles o la financiación de tarjeta de crédito, sobre todo en Estados Unidos, lo que hicieron fue dejar de lado, más que dejar de lado, lo que hicieron fue no solamente apuntar a un segmento que era muy conocido, que es el segmento de trabajadores formales, para pasar a colocar préstamos en el sistema subprime, que era un sistema, era un sector, era un segmento que no estaba bien evaluado por parte de los grandes bancos y que su participación trajo muchos dolores de cabeza a las entidades cuando explotó la crisis en aquel país. Otro de los riesgos que deben ser necesariamente evaluados permanentemente en el negocio financiero es el riesgo reputacional, algo vimos en la clase pasada. Esto tiene que ver con los impactos, las externalidades negativas que tiene un comportamiento inadecuado por parte de un grupo financiero, y no solamente un banco, puede ser cualquier unidad de un grupo bancario. ¿Qué pasa si una entidad financiera tiene, por ejemplo, dentro de su grupo bancario, en esto del modelo de banca universal, que vamos a ver en el capítulo 6, qué pasa si tiene una compañía de seguros? Y esta compañía de seguros toma, de alguna forma, riesgos muy por encima de la capacidad de sus reservas técnicas de asumir el mencionado riesgo, eso puede traer una consecuencia importante sobre la entidad financiera en particular y eso contagia al resto del sistema financiero. Es decir, no solamente es importante, en este caso, analizar las entidades financieras en particular, sino todo el perímetro de actividades que abarca el día a día de ese tipo
de entidades. Recuerden que hoy los conglomerados financieros tienen muchísimas participaciones en distintos mercados, distintos segmentos, distintos instrumentos. Cualquiera de ellos que funcione mal o una mala práctica que se pueda desarrollar en cualquiera de esos segmentos puede de alguna forma impactar sobre la performance de la entidad en general, y eso contagia al resto del sistema. Otro punto necesariamente importante tiene que ver con la competencia. No es lo mismo un sistema financiero abierto, es decir, un sistema financiero con participación de capital extranjero, que un sistema financiero cerrado y muy concentrado que genera riesgos adicionales en un país. Tampoco, hay que decir la verdad, la creencia que existía allá por los años 90, donde se dio un proceso en Argentina puntualmente muy importante de extranjerización de la banca. Ahí es donde los grandes bancos españoles, Santander, BBVA, el Chevisi, el Citi ya estaba en aquel momento, entran muy fuerte y adquiriendo bancos de renombre en la Argentina y con una participación muy importante. En aquel momento se creía que la extranjerización de la banca era el mecanismo adecuado para evitar crisis bancarias, especialmente en el marco de la ley de convertibilidad que existía en aquel momento, que limitaba la capacidad del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia. La realidad fue que cuando vino el corralito financiero, el corralón, se suponía de que los bancos iban a traer de su casa matriz dólares suficientes. La verdad es que acá no aparece un solo dólar. Con lo cual, esa creencia que había en ese momento ha pasado a un segundo plano. No obstante ello, en general, el capital extranjero es eficiente, sobre todo porque muchas de las buenas prácticas bancarias de otros países de alguna forma se traducen luego en las buenas prácticas del sistema financiero en un país. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta son las políticas sociales en cuanto a la intervención de los gobiernos para asegurar una adecuada provisión de servicios financieros. Esto tiene que ver, como ya hablamos también en algunas clases anteriores, con la idea de que un adecuado acceso a servicios financieros eficientes y económicos generan inclusión social y generan, por ende, un desarrollo económico con mayor equidad. También hay que ver, en este caso, las políticas industriales. No es el caso puntualmente de Argentina, porque hace mucho no hay planes de desarrollo para industria, hay algunas cuestiones particulares, pero no mucho más que eso. Pero sí, en muchos países hay, en muchos países donde hay fondeo, escasez de fondeo a largo plazo, en muchos casos se le hace dirigir la capacidad prestable de las entidades financieras a determinados sectores industriales, a determinados proyectos que el gobierno cree que pueden tener o pueden necesitar desde el punto de vista estratégico de tipo de financiamiento. Por eso lleva a que los sistemas financieros, en general las entidades en particular, asuman un riesgo que en muchos casos exceda la capacidad de sustentarlo con el balance propio de cada una de las entidades. Es decir, acá hay una realidad que algo les comenté cuando vimos la Carta Orgánica del Banco Central,
el sistema financiero no debe, no debería, en realidad, reemplazar las funciones propias del mercado de capitales. No debería reemplazar las funciones propias del mercado de capitales porque son riesgos distintos, son actividades distintas y obviamente son modelos de negocios distintos. ¿Son complementarios? Sin ninguna duda, pero no pueden sustituir uno al otro. Vamos a entrar ya un poquito más en el análisis de la crisis. Y vamos a hablar de cuáles son las causas, cuáles son los tipos de causas que puede haber. Hay muchos indicios, digamos, en general, en las crisis no hay una sola causa, no se da por un solo punto. En general hay una concurrencia de dos o más elementos de todo lo que vamos a ver, ¿sí? Pero vale la pena analizar perdón, uno por uno estas cuestiones. O sea, los síntomas ya sabemos cuáles son: problema de liquidez y retiro de fondos. ¿Cuáles son las causas que puede haber? En general hay 4 grandes subconjuntos de causas que podemos denominar macroeconómicas, microeconómicas, relacionadas con estrategias bancarias o lisa y llanamente fraude o corrupción. Vamos a ver un poquito de ambos. Causas macroeconómicas. En general, en un país ordenado desde la macro, tiene mucha menor chance de sufrir una crisis bancaria. Puede, sí, porque dentro de la génesis del modelo de encaje fraccional que llevan a cabo los sistemas financieros, no se puede eliminar el riesgo de una crisis, pero con una buena política macroeconómica, en general se puede mitigar ese riesgo. Ahora, cuando tenés tensiones o desequilibrios en la macroeconomía, ¿cuáles, por ejemplo? Un incremento en la tasa de interés muy rápido y de gran magnitud, esta la Argentina lo hemos vivido unas cuantas veces. Supongamos una empresa, ¿sí?, de cualquier sector que esté endeudada, por decir cualquiera, al 24% de la tasa, están saliendo préstamos subsidiados. ¿Qué pasa si mañana se termina la tasa subsidiada y pasa a ser una operatoria de mercado a el 70%? Se le triplicó la factura de intereses que tiene que pagar esa entidad. Y es muy probable que tenga problemas para pagar. Muy probable que no pueda cumplir adecuadamente. Es decir, esto genera, en cierta forma, una inestabilidad en el sistema, un aumento en los préstamos en situación irregular, y eso impacta claramente en los balances de las entidades financieras. O, por ejemplo, una caída pronunciada en el precio de activos que son sensibles a la tasa de interés. En el caso de los inmuebles, especialmente, que, de nuevo, Argentina no es el mejor ejemplo en este punto, acá el crédito hipotecario no hay. Todavía los argentinos creemos que un inmueble se compra ahorrando y pagando el contado, por eso la industria inmobiliaria tiene unas restricciones importantes. Pero en el mundo, vos haciendo un pequeño down payment, podés acceder a cualquier tipo de vivienda en tanto y en cuanto tu capacidad crediticia te lo admite. Si los bancos son muy proclives a financiar ese tipo de inmuebles, ese tipo de operaciones. Cuando el precio de estos inmuebles, que generalmente producto del crédito, no es lo mismo. A ver, si yo tengo que juntar $70.000 para comprar un departamento, por decir cualquier número, en Nueva Córdoba, 70, 80, 100, no sé cuánto puede estar ahora, y tampoco sé a qué dólar lo pueden estar evaluando.
Y realmente va a ser bastante complicado de poder hacerlo, la demanda va a ser bastante parcializada en ese caso. Ahora, si tengo que todos los bancos me prestan plata para comprar ese departamento y puedo acceder fácilmente, como en cierta forma en la década de los 90, algo de eso hubo, claramente el valor de los inmuebles sube. De hecho, que un ejemplo que podemos dar en la Argentina fue allá antes de las elecciones de medio término, en el 2017, donde hubo una explosión de créditos ajustables por UVA, es decir, por la unidad que de alguna forma sigue al ritmo de la inflación. En aquel momento, el valor de algunos inmuebles que se vendieron, especialmente en Córdoba, los que tenían escritura, fueron bastante superiores a los valores de mercado, producto de que el crédito genera una demanda adicional. Devaluación en el tipo de cambio. Eso también, ¿qué pasa si una empresa debe dólares y cobra en pesos? La devaluación claramente le afecta sustancialmente su capacidad de pago. ¿Y qué pasa si una entidad financiera tiene sus depósitos en dólares y sus activos en pesos? Sufre la misma consecuencia. O un cambio brusco en el proceso inflacionario del país. ¿Qué pasa si hay una explosión en la inflación y como medida antiinflacionaria la tasa real de interés aumenta sostenidamente? Eso genera un impacto muy fuerte sobre la actividad económica. Y como la actividad de las entidades financieras es cíclica por excelencia, ¿por qué digo cíclica? Porque en general las entidades financieras financian a todo el abanico empresarial de un país. Con lo cual prácticamente todos los sectores están involucrados de alguna forma en el otorgamiento de crédito por parte de las entidades, y eso claramente hace que el crédito bancario tenga, como vimos en clases anteriores, cierta prociclicidad. Por ende, la ocurrencia de una recesión puede hacer que las carteras de las entidades financieras sufran un golpe importante producto del impago, y eso claramente puede tener un efecto muy negativo sobre la capitalización del sistema. Y por último, la concurrencia, por ejemplo, de déficit, cuenta corriente y de deuda en un país. Lo sufrimos en Argentina el año pasado. Cuando se acaba el financiamiento y fundamentalmente cuando se produce un reflujo una reversión de los flujos de capitales de un país, esto genera también una inestabilidad macroeconómica que afecta sin dudas a las entidades financieras. Y hay algunas otras más, pero básicamente son las principales. En general no hay una sola, generalmente se da una devaluación conjuntamente con un aumento en la tasa de interés, con una caída en precios de los activos, pero podemos encontrar en algunas crisis en particular eventos aislados de este tipo. Esto es básicamente un resumen de lo anterior. Simplemente la filmineta lo que trata de mostrar es cuál es el impacto sobre las entidades financieras. Por ejemplo, ¿qué pasa si las entidades tienen una exposición exagerada en activos emitidos por el sector público de un país, caso Argentina en el 2001? Por eso cuando se habla en la actualidad, en los medios periodísticos y los distintos voceros, que hay un plan para reemplazar las LELIQs de las entidades financieras por títulos emitidos por el gobierno nacional, hay que tener cierta precaución en ese punto. No es lo mismo que
el Banco Central sea el deudor principal del sistema financiero, ergo le estoy prestando al dueño de la máquina de emitir pesos, que el gobierno, que en muchos casos se puede quedar sin financiamiento voluntario y no tiene la capacidad propia para emitir esa deuda. Tiene que esperar en todo caso, como ocurre en la actualidad, que el Banco Central, a través de los mecanismos de adelantos transitorios al gobierno nacional, le entregue esos pesos para poder pagar esa deuda. Eso en el 2001 fue una causa fundamental de la corrida que terminó, insisto, en el Corralito y luego en el Corralón. Otro de los puntos que no se verifica hoy en la Argentina, pero sí ocurría en aquel momento, es el alto endeudamiento en moneda extranjera por parte de las entidades. Sí, las entidades asumen un descalce de moneda muy elevado, una devaluación lo debilita sustancialmente y puede gatillar una corrida de depósitos. O exposiciones no garantizadas debidamente a tomadores de préstamos. Por ejemplo, si hay una concentración muy grande en pocos grupos económicos, si estos grupos tienen una mala performance o una quiebra, eso puede impactar severamente en la performance del sistema financiero. Y obviamente también las exposiciones a activos sensibles a tasas de interés, si son altas y volátiles en este caso. Bien, terminamos con las causas macro y su impacto sobre el balance de las entidades financieras. Vamos a las causas micro. Las causas micro están más relacionadas con las prácticas que realizan las entidades financieras. Estas prácticas tienen que ver con la regulación y la supervisión que deben cumplir estas entidades. Ejemplo, normas laxas de acceso al crédito o sistema de control de riesgo débil. Cuando tenés normas laxas de acceso al crédito, lo que se puede producir es una expansión del crédito en base a malas decisiones desde el punto de vista del riesgo crediticio, desde el punto de vista del riesgo de contraparte. Eso lo que hace es incrementar lo que Minsky definió como el modelo de fragilidad financiera. Es decir, se debilita de tal forma el balance de la entidad que en algún punto el depositante, como una reacción natural a esa fragilidad, genera un retiro, genera retiros de depósito que eso luego deviene en la corrida bancaria. Y en la medida que los balances de las entidades financieras tengan mayor descalce y un proceso de selección de activos inadecuados, hace que los bancos sean vulnerables o más vulnerables a cualquier tipo de shock cuando mantienen ese tipo de características. Insisto, las causas micro están más relacionadas con las cuestiones internas de las entidades financieras, pero que en definitiva es un comportamiento que impacta por el agregado de las entidades, sobre todo el sistema. Algunos puntos en particular, algunos parámetros en particular que están en cierta forma bajo control o influencia de los gobiernos, de los bancos centrales. La supervisión, ¿qué pasa si si hay prácticas inadecuadas de supervisión, donde los supervisores son corruptos, donde los supervisores supervisan, valga la redundancia, tarde y mal, y eso pueda producir la quiebra de una entidad financiera? Es decir, normalmente la supervisión debería tener como fin, en cierta forma, poder definir, más que definir, poder anticipar la ocurrencia de una crisis y actuar en consecuencia. Las malas prácticas de supervisión impiden que eso ocurra. O mantener una infraestructura inadecuada en cuestiones contables, legales, etc. Es decir, normas que permitan ocultar problemas de liquidez o de insolvencia. Ejemplo,
por ejemplo, en los bancos en Tailandia, antes de la crisis del año 97, tenían una modalidad en la cual, por ejemplo, el banco A le daba un préstamo a la empresa XX y, ejemplo, 6 meses, capital e interés bullet, es decir, todo pago al vencimiento. En la Argentina y en general en los sistemas financieros, lo que se hace normalmente es lo que se llama clean up, es decir, la entidad, la empresa deudora paga el crédito, lo puede pagar al vencimiento y dentro de un par de días vuelve a retomar, pero eso lo que hace de alguna forma es probar la capacidad de pago de la empresa. En este caso no era necesario, podías renovarlo, capital más interés en forma indefinida. Una empresa que renovó durante 3 años, 4 años, 5 años, en forma indefinida, capital más intereses, ya nunca te pagó un peso. La deuda se fue incrementando por efecto de los intereses. Nunca te pagó un peso. ¿Cómo se sabe si es solvente o no esa entidad? Si en ningún momento canceló esa creencia. En la normativa eso está prohibido. En este caso puntual que les mencionaba, estaba admitido y eso fue una de las causas de una causa microeconómica de crisis en aquel país puntualmente. La desregulación, ¿sí?, que alienta, como ya dijimos, un comportamiento más arriesgado a los banqueros, es decir, cuando decimos comportamiento más arriesgado, toman posiciones mucho más riesgosas, tanto en plazos, monedas, tasas, etc., y generando comportamientos que requieren por parte de los reguladores un comportamiento, una supervisión, perdón, mucho más estrecha, un seguimiento mucho más intenso, a pesar de que esto generalmente produce en las entidades financieras cierto fastidio. O sea, no es lindo que permanentemente tengas que contestar requerimientos puntuales a los supervisores, pero bueno, en general esto tiene esa ventaja de poder, vía la supervisión, conocer con anticipación la ocurrencia de una crisis. Otra causa es la interferencia del gobierno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el gobierno de un país, como ocurrió en Indonesia también en el año 97-98, direccionaba el crédito de las entidades financieras? Es decir, obligaba a que las entidades financieras canalicen buena parte de su capacidad prestable hacia determinadas empresas del sector privado no financiero que simplemente por casualidad en aquel momento pertenecían a los hijos del que era presidente de ese país en aquel momento. Una vez que gatilló la crisis en aquel país, el costo que eso tuvo en términos del Producto Bruto, dada la incobrabilidad de los préstamos que habían recibido todas esas empresas, fue realmente asombroso. Es obviamente una práctica corrupta, es una práctica que tiene de alguna forma consecuencias muy graves. Por eso mismo es una causa que debe ser tenida en cuenta y es una causa que en muchos casos aparece como un elemento común en algunas crisis bancarias. Y por último, el riesgo moral, que siempre está en este tipo de cosas. La idea de que si ningún banco va a ser dejado quebrar, ya sea de manera implícita o de manera explícita, por parte de los sistemas de garantía, se pierde lo que se llama la disciplina del mercado. Los depositantes
no discriminan entre banco bueno y banco malo. Si total, en última instancia, el pagador final es el mismo, el Estado, entonces los depositantes tomarán todo el riesgo persiguiendo la mayor remuneración posible. Ahí veo una pregunta. Eso no fue lo que pasó con Lehman. Después, cuando hablemos de crisis financiera, vamos a hablar un poquito de Lehman. Hay varias cuestiones al respecto, no solo de causas macro, sino también de causas micro y causas estratégicas también. Pero cuando veamos crisis financiera vamos a hablar un poquito más de ese punto. Falta de transparencia también como una causa microeconómica. Si no tenés un marco legal o regulatorio adecuado o por una cuestión cultural, en muchos casos esta falta de transparencia, esta opacidad en las operaciones de las entidades financieras también generan una debilidad que potencialmente pueden llevar a una crisis bancaria. Habíamos dicho 4. Dijimos causas macro, causas micro, ya las vimos. Estrategia de operaciones bancarias. Esto está más relacionado a circunstancias externas por un lado e internas por otro. Externas, cuando hay una expansión inadecuada y sobre todo muy veloz hacia zonas geográficas más riesgosas. Esto se dio sobre todo allá por el año 82, donde producto de la crisis del petróleo y del reciclaje de los dólares del mundo hacia las cuentas de los jeques petroleros de Medio Oriente que mantenían depositadas en los bancos norteamericanos, se produjo una expansión del crédito hacia los países sudamericanos, que eran tomadores de fondos, caso de México, caso de Perú, caso de Chile, produciéndose a finales de ese año una gran crisis de la deuda. Argentina defaultió una parte, los argentinos somos muy particulares, una parte sí, una parte no. Pagamos los bonos 82 en plena época de Malvinas, pero dejamos de pagar lo que se llamaban los bonotes, los promissory notes, que recién fueron arreglados en el año 92. Tuvimos 10 años sin pagar ese tipo de bonos. Por eso, la cultura del default de la Argentina no es de hoy, viene de mucho tiempo atrás, yo creo que de la época de Rivadavia, con la Baring Brothers. Por eso las dificultades que tiene hoy el ministro Guzmán y el gobierno en particular de poder llegar a un acuerdo con los acreedores. Veremos cómo sale el canje esta semana y por ahí el viernes hablamos un poquito, si quieren, fuera del programa, de las consecuencias potenciales que puede tener ese canje, sobre todo con los resultados que en cierta manera uno ya prevé que no van a ser muy buenos. Pero bueno, no lo sabemos. Sí, no sé si el viernes, capaz que el lunes lo tengamos. Porque cierra el viernes, si no vamos a tener todos los datos seguramente. Lo mismo, circunstancias externas relacionadas con la expansión de negocio de nuevos productos, no estudiados en profundidad, ya dijimos el caso de las hipotecas de baja calidad. Circunstancias internas, fallas en la elección del staff o en el establecimiento de las buenas prácticas en el manejo de riesgo, un uso inapropiado de la tecnología, o fallas operacionales en el proceso de análisis crediticio. Dentro de la circunstancia interna podemos incluir también la participación en productos derivados y otras operaciones fuera del balance, que por esta cuestión del riesgo reputacional impactan severamente en el balance de las entidades. Ustedes saben que los productos derivados tienen como característica
la asunción de un riesgo de volatilidad muy elevado y un nivel de apalancamiento también muy elevado, caso de los mercados de futuros, donde, por ejemplo, que son los derivados más simples, donde, por ejemplo, puedo operar dejando un 5% de garantía, es decir, puedo apalancar 20 veces mi posición. Estrategia de concentración del riesgo, si canalizo, por ejemplo, todo el grueso de la capacidad prestable de la entidad financiera hacia tomadores no diversificados. El tema de préstamos vinculados, esa es una cuestión también muy relevante en cuanto a este tipo de causas. ¿Por qué? Y normalmente los vinculados son los que se quieren llevar la plata cuando entienden que la entidad va a tener algún problema. Y en ese caso, su disposición a devolverla va a ser mucho menor que lo que pueda tener una empresa que no tenga esa relación de vinculación con la entidad. Y bueno, hay algunas otras más. Creo que con esto hemos sido suficientemente enfáticos en ese punto. Y por último, fraude o corrupción. Esto, vamos al extremo. ¿Qué pasa si el gerente general de la entidad se lleva un préstamo y no lo devuelve? ¿O qué pasa si dentro de la estructura hay una serie de empleados infieles? Eso puede tener obviamente un costo importante para una entidad y en algún caso podría generar una situación de vulnerabilidad, una situación donde si esa maniobra sale a la luz puede tener un efecto negativo. O empleados y gerentes que pueden ser susceptibles de corrupción. Utilizando sistemas de computación, estas cosas pasan, no deberían, pero pasan en muchos casos en las entidades y están computadas dentro de lo que se llama el riesgo operacional. Pero ¿qué pasa si lo que se llama un rogue trader, un operador de la mesa que tiene facultades para operar grandes cantidades, como fue el caso de Nick Leeson en la Baring Brothers en el año 95, o el de Jerome Kerviel y el Societe General allá por el año 2008-2009, donde generaron a través de operatorias irresponsables grandes pérdidas para las entidades. En el caso de Leeson y la Baring Brothers, le costó el banco a los accionistas. Tuvieron que vender ese banco por $1 a el ING de Holanda. Obviamente, $1 mató el pasivo, no es que se la llevó gratis. No es que se la llevó gratis el banco comprador. Pero bueno, insisto, todas estas son causas de las crisis. Normalmente no hay una sola, normalmente hay dos o más y de distinto tipo. Y lo que sí son factores comunes que encontramos prácticamente en todos los eventos de crisis que podamos analizar a través de la historia moderna. ¿Cuáles son los tipos de shocks bancarios? ¿Cuáles son los tipos de crisis que podemos encontrar? Desde la menos riesgosa a la más riesgosa. Si vemos acá en este cuadro que tiene 4 cuadrantes, tenemos por acá, en el cuadrante A, un shock específico, idiosincrático, y sin una probabilidad elevada de contagio masivo en cuanto a la transmisión del shock. ¿Cuándo se da ese escenario? Cuando se produce, por ejemplo, la quiebra de algunos bancos pequeños o medianos. El caso de la Baring en Inglaterra, el BCCI en su momento. En Argentina podríamos decir que dentro de este punto A podríamos estar mencionando la caída de los primeros bancos allá por la crisis del 95. Dijimos que fines del 94
se produce la crisis en México. Eso derrama sobre el resto de Latinoamérica y en la Argentina se produce algo muy particular. Había un pequeño banco, muy pequeño, 0,02% de los depósitos, insignificante te diría, que lo que hacía era tomar depósitos en la Argentina, en dólares, después de la convertibilidad, y los aplicaba esos fondos a inversiones en pesos mexicanos. En aquel momento eran unos títulos que se llaman las CETES, que eran como las LEVACs que hubo en Argentina hace poco, nada más que, o las LECAPs en realidad, porque son emitidas por el gobierno, y que con el peso mexicano fijo contra el dólar, el dólar fijo en la Argentina contra el peso argentino fijo por la convertibilidad, en dólares tenías una spread de 14-15 puntos. Una ecuación. Pagabas el 6 acá, colocabas al 21, 22, 23 allá, estaba muy bueno. Estabas prestando al gobierno mexicano en última instancia. Se produce la devaluación en México, el valor de esos títulos perdió significativamente y los depositantes en la Argentina, sabiendo que ese era el negocio, corren y retiran masivamente los depósitos. De nuevo, era un banco muy chico. El único problema es que el banco se llama Banco Extrader o Extrader, como se pronuncia en castellano, donde miembros muy conocidos de la farándula en la Argentina tenían los depósitos, tipo que salían permanentemente en la televisión y en los distintos medios. Entonces la gente que dice, o sea, inmediatamente se cayó el banco Strader y automáticamente se cayeron 2 o 3 bancos muy similares del microcentro porteño. De nuevo, bancos que eran totalmente desconocidos para el gran público en aquel momento. Lo que pasa es que estos miembros de la farándula que tuvieron pérdidas en ese banco, de alguna forma lo hicieron conocido públicamente y la gente dijo, che, si fulano de tal, que es de la farándula, no le pagan los depósitos, mire si me la van a venir a pagar a mí. Con lo cual, el riesgo, como para terminar la anécdota, el riesgo que tiene una mala gestión en la resolución de este cuadrante es que se te vaya directamente al dedo, ¿sí? A un evento donde el shock es generalizado y de gran contagio masivo. Si vos haces mal las cosas acá, tenés grandes chances de irte para el punto B. Después tenemos el cuadrante B, en donde se produce una crisis en un sector de la banca o por ahí en una banca, en la parte regional de una banca, que tiene un impacto muy grande en cuanto al contagio, pero queda de alguna forma aislada a ese sector o esa región en particular, como fue el caso de la crisis de las Savings and Loans en Estados Unidos, que algo vamos a ver en la clase de inglés. Las Savings and Loans son las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, que a fines de los años 80 tuvieron una crisis que fue, de nuevo, no fue una crisis bancaria generalizada, sino que fue solamente una crisis sobre ese sector en particular, pero que le costó cerca de 3 puntos el producto de Estados Unidos, pues es un número realmente muy grande para esa economía. Después vamos a los shocks que son más complejos. En el caso de instituciones financieras grandes y complejas, aisladas, se te cae, por ejemplo, voy a decir una burrada, y esto no es para repetirlo, para cómo te ha grabado acá. ¿Qué pasa si en Argentina se cayese el Banco Nación? No es generalizado, no, es una entidad en particular, pero el impacto que eso tendría en el sistema sería demoledor. Tendría un gran contagio masivo. Un ejemplo fue, por ejemplo, la quiebra del Banco Continental Illinois en Estados Unidos, que produjo una corrida importante sobre el resto del sistema. ¿Sí? Afortunadamente para los americanos,
la Reserva Federal actuó con eficiencia para resolver ese punto. Y después sí, tenemos el D, donde tenemos muchos ejemplos, y donde es una crisis generalizada, donde prácticamente todos los bancos del sistema tienen salidas de depósito, y eso requiere una intervención muy distinta por parte de los reguladores. No es lo mismo las alternativas de solución, como después vamos a ver, para las crisis del cuadrante A, B, C o D. Son animales distintos cada tipo de crisis y al ser distintos, los mecanismos de resolución también son distintos. Las crisis bancarias, por ejemplo, pueden asociarse al famoso efecto dominó. Es decir, cuando la quiebra de un intermediario genera un desequilibrio en todo el resto del mercado. Y esto tiene que ver fundamentalmente por la interconexión que tienen entre sí todos estos intermediarios. Vemos, a ver, hay una pregunta por el chat, déjame que la lea. Muchas horas de práctica ante situaciones de estrés que deben realizar las entidades financieras. Pretende asegurar el buen funcionamiento del sistema. ¿Cuál es su opinión acerca de cómo se encuentra el sistema bancario hoy en el país? Creo que ninguna situación de estrés puede asemejarse al escenario actual. A ver, yo creo que si hay algo que funcionó bien en la Argentina en cuanto a la resiliencia ante la crisis del sistema financiero, en cualquier otro momento del tiempo, te diría que el shock de las PASO no hubiera sido tolerado por ningún sistema financiero en términos históricos en la Argentina, y ahí ya hubieses tenido la corrida. ¿Qué pasó en aquel momento? La Argentina sufrió una corrida bancaria, y si no, ¿cómo se llama el hecho de haber perdido prácticamente el 60-65% de los depósitos en dólares de las entidades en un plazo muy corto, que fue desde las PASO hasta fin del año pasado, principios de este año? 65%. Y no se cayó ningún banco. Es más, ni siquiera salió en la prensa que los bancos tenían riesgo al respecto. Eso habla muy bien de la resiliencia del sistema, habla muy bien del sistema regulatorio, habla muy bien de la supervisión de las entidades. Ahora, y hoy, de nuevo, la performance del sistema sigue siendo de un sistema sólido, líquido y solvente. Las entidades cumplen sobradamente con las regulaciones prudenciales, no tienen descalces significativos. Ahora bien, ¿cuál es la crítica que se le hace al sistema? Básicamente de que no le sirve al país y le prestan la plata al Banco Central. Bueno, esa es la contracara de cuando hablamos de un sistema líquido y un sistema sólido, tiene que ver con la característica de la aplicación de los activos. Hoy, en una crisis como la que estamos viviendo, donde realmente empresas que eran muy solventes hasta hace, no solamente en la Argentina, en el mundo, empresas que eran muy solventes en el escenario anterior, durante 2 meses facturaron cero. Caso de aerolínea, Delta, por ejemplo, una de las principales aerolíneas norteamericanas. Cuando vos veías la hoja de balance, era una hoja de balance bastante razonable. Ahora, hace 2 meses que no tiene un vuelo. Y los sueldos tienen que seguir pagando, y después tienen que seguir pagando, y tiene que, incluso hay un ratio que están utilizando, que es el cash burning ratio, que es a qué ritmo van quemando la reserva de efectivo, ¿sí? Y hasta cuándo eso le va a durar para no tener una crisis de pago de la deuda.
Hoy la discusión del sistema financiero pasa por la definición de quiénes son los dueños de los depósitos. Hay una visión donde dice que los depósitos son un servicio público. Por lo tanto, los bancos son agentes que deben prestárselo a las empresas en caso de crisis, prestárselo a la gente y asumir las consecuencias. Pero la realidad es que los depósitos son de los depositantes, no son de los bancos. Y sobre todo por las vulnerabilidades que tienen los sistemas financieros, no debería ser de esa manera. Claramente vamos a ver algunas tensiones, esperemos que no impacten sobremanera en la percepción que el público hoy tiene del sistema financiero. Pero bueno, estamos jugando con fuego. Hay otra pregunta. Los créditos de tasa del 24% que son financiados por el central por los bancos. No, los préstamos del 24% son financiados por los bancos. A ver, los banqueros son en cierta manera inteligentes para plantear la cuestión. Te dicen, porque ahora hay una norma en la cual los bancos tienen que pagar una tasa mínima por los depósitos de hasta 4 millones de pesos, que es el 70% de la tasa de las LELIQs. Si la LELIQ está al 38%, le tenés que pagar como mínimo el 26,6% a los depositantes. Antes era hasta 1 millón, hasta el viernes se salió el circular que incrementó hasta 4 millones de pesos. Entonces voy a decir, ¿pero cómo? Tomo el 26,6 más el encaje y presto el 24, ¿qué negocio estoy haciendo? Estoy perdiendo plata. Lo que pasa es que no es tan lineal la cosa. Primero, que no prestas toda tu cartera al 24. Y segundo, que tus depósitos no están 100% a plazo fijo, al 26,6. Hoy te diría, no sé el último número, pero hasta hace poquito, la relación de depósitos a la vista versus relación depósitos a plazo era 50 y 50. Con lo cual ya tu costo no es el 26,60. Ni que hablar de que a los grandes depositantes le estás pagando el 18, 17%. Si vos venís con 30, 40, 50 palos, un fondo común de inversión, pagan eso. Con lo cual tampoco el 26 es menos. Pero encima, si lo ponderas por la cosa de la vista, también es menos. Dicho esto, ¿eso lo pagan los bancos? Sí. ¿Van a tener menor rentabilidad? Sí, claramente. Pero eso no debería ser una cuestión de que ponga en riesgo la solvencia ni la rentabilidad final de las entidades financieras. Bueno, íbamos a empezar con el costo de la crisis bancaria, pero el proceso de resolución lo dejamos para el viernes que viene. Si tienen alguna otra pregunta o algo por el chat, pasan ahora. Esto nuevo, callen para siempre, esto es callen hasta el viernes. Pero, de nuevo, pueden utilizar todos los canales de comunicación que están previstos vía la página y gustosamente les vamos a contestar cualquier inquietud. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por la presencia virtual y nos estamos viendo entonces en la clase del día viernes. Muchas gracias.